Vamos a empezar hoy con lenguaje. Ayer se miraba bien alegre la clase, ¿verdad? Bien llena. Habían como 25. Pero bueno, vamos a iniciar con lenguaje y vamos a tratar de unir también algunos temas como lo hemos hecho en los días anteriores. Y si se dan cuenta ahí en su libro, tenemos el tema de organizadores gráficos, ¿verdad? ¿Ya lo vieron? ¿O no lo han visto? A mí no hemos abierto. Uy, no lo hemos abierto, no nos ha dicho en qué página. Ahora nos dijo ya. Vamos en orden con el número de las páginas. Entonces ayer vimos el informe de investigación. ¿Se recuerdan? Vimos cuáles eran las partes del informe, cómo 250. hacer preguntas abiertas y cerradas para un informe de investigación. Y hoy tenemos en la 252 organizadores gráficos de información. Entonces aquí es donde vamos a estar y ahí tienen ustedes un ejemplo. En esta parte hay un organizador. Ahorita es lenguaje, ¿verdad? Ajá, ahorita es lenguaje. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay un organizador gráfico que parece un avión, ¿verdad? Yo le veo forma como de avión. No sé qué forma le ven ustedes. Pero aquí, ¿cuál creen ustedes que es el título de este organizador? ¿Cuál es el tema? Ah, ya. Esto es como un organizador de causa De causa y efecto, efecto. Ah, de causa y efecto. Ajá. Y yo le miraba forma de avión, pero en realidad se llama espina de pez. ¿Ya vieron? Ahí tiene el nombre Tiene abajo. forma como de pescado. Ajá. Miss, yo según eso lo encontré como el de causa y efecto. Ah, bueno, está bien. Ujú. Donde dice, establece las relaciones causales y las consecuencias entre dos o más factores, ¿verdad? Entonces, y dice aquí también, ¿verdad? Un ejemplo de ellos es el diagrama de Ishikawa, que es este, ¿verdad? Y otro nombre que se le da es de espina de pez. Entonces, está aquí el tema como en la cabeza del pez, ¿verdad? Donde dice contaminación ambiental. Y ¿Y es qué aquí, página? en la 252, página 252. Gracias. Aquí, entonces, donde están esas como espinas, ¿verdad? Esas partes que están ahí, aparecen los tipos de contaminación, ¿verdad? Está la contaminación auditiva, en el agua, en el aire, y ¿qué dice el último ustedes? El que está aquí. No llego a leer. Este de acá. ¿Qué dice? Desechos sólidos. Ah, desechos sólidos, gracias. Entonces aquí vamos viendo cómo cada uno de esos tipos de contaminación tiene una consecuencia, ¿verdad? O cuáles son los efectos de ese tipo de contaminación. O también se muestra, es que sí veo un poquito lejos, vemos por ejemplo aquí, el ruido de los vehículos, los ruidos industriales y la música a alto volumen nos van a dar como consecuencia la contaminación auditiva, ¿verdad? Y así cada una de estas partes que son más pequeñas nos da como consecuencia un tipo de contaminación. Por eso este tipo de organizador se llama organizador de causa y efecto. Entonces todas estas son las causas, las que están en medio, y las que están en los extremos, digamos, de cada espina del pez, serían las consecuencias de cada una de estas actividades, ¿verdad? La quema de combustibles, el smog. Porque la novela no tiene nombre. ¿Manda, Brittany? Hoy me levanté temprano, me levantaron a las 4. Levantó temprano, Brittany, dice. Bueno, entonces hay varios tipos de organizadores gráficos. Y miren, hemos visto ahorita en el bimestre, aparte de esta forma de organizar la información, bueno, esto se llama así, ¿verdad? Esta parte, organizadores gráficos. La otra vez vimos otra manera de organizar la información. ¿Se acuerdan cuál fue la que vimos? ¿Están ahí? ¿Sí? No los escucho. Bueno, ¿se acuerdan cuando hicimos los tipos de energía? ¿Eso qué era? ¿Sí? Va, ¿cómo organizamos ahí la información? ¿Cuál fue el instrumento que utilizamos? Una infografía. ¿No?
Ajá, la infografía, ¿verdad? Ahí hicimos una infografía con los tipos de energías. Y a diferencia de la infografía, no utiliza imágenes para representar sus elementos, sino que utiliza una imagen en general. En este caso es un pescado, ¿verdad? Y en cada una de sus partes va dándonos la información. Entonces, no sé si logran ustedes captar cuál es la diferencia entre un organizador gráfico y una infografía. A ver, ¿quién me puede decir con sus palabras cuál es la diferencia entre un organizador gráfico y una infografía? A ver. O sea, lo mismo. No tienen imágenes el organizador gráfico. Ajá, muy bien. Gracias, Javier. No tiene imágenes, ya vieron, sino que es una sola imagen y dentro de la imagen está representando los temas que nos quieren dar a conocer. Entonces, de esa forma, nosotros podemos organizar la información para poder aprender mejor. Si ustedes aprenden a utilizar bien los organizadores gráficos, se van a dar cuenta de que la información no precisamente tiene que escribirse en párrafos, en líneas, porque a veces nos cuesta un poquito más que se nos quede de esa forma tan formal, ¿verdad? Sino que hay otras formas más creativas para presentar la información y que nuestro cerebro vaya grabando. Fíjense que a mí me gusta mucho cuando yo estoy en alguna conferencia o estoy recibiendo algún curso de cualquier tema, a mí me gusta muchísimo hacer organizadores gráficos, porque a mí me da la idea de lo que estoy aprendiendo, yo lo organizo conforme a las ideas que para mí son más importantes. Entonces les quiero enseñar, por ejemplo, acá, esta libreta que yo tengo acá, es una que yo utilizo, bueno, ya se me acabó, la utilicé para tomar notas de un curso que yo recibí. Pero si yo vengo y me pongo a escribir y a escribir y a escribir, a veces es más difícil recordar en dónde tengo la información. Entonces lo que hago es esto, miren, por ejemplo, aquí tengo esta página y tengo encerrado, o bueno, coloreé esta parte que para mí era más importante, ¿verdad? Y luego tengo aquí en la parte de abajo, encerré en un cuadrito, otra parte que yo quería leer más adelante, ¿verdad? Que esto para mí es muy importante. Y hay una página que la verdad me da mucha pena a veces y me da risa, pero por ejemplo esta, miren, porque se ve como algo desordenado, ¿sí? Y le coloco flechas y le hago anotaciones aquí en esta parte. También le coloco colores para yo saber cuáles son los temas y subtemas, ¿verdad? Entonces incluso hago anotaciones aquí, flechas, divisiones, ¿verdad? Entonces cuando uno está anotando, también tiene que utilizar esa creatividad para que más adelante uno pueda recordar, ¿verdad? Y esta es una de las páginas que se ve como más, miren, ahí hay bastante información, pero trato de relacionarla toda con flechas, con líneas, y es como un mapa, ¿verdad? Como un mapa donde voy organizando lo que voy aprendiendo. Entonces, estas formas de acá, los organizadores que nos muestran acá, nos muestran 5 tipos, ¿verdad? ¿Cuál es el primer tipo que aparece ahí en la 252? El jerárquico. El jerárquico, muy bien. Y dice que en estos diagramas se parte de una idea general y de ella se desprenden las ideas más específicas. Ya vamos a ver un ejemplo de este. Luego tenemos, ¿cuál es el segundo? ¿Sí están por ahí? Si quieren pueden encender sus micrófonos si es que no hay ruido ahí en su casa, para que puedan ir comentando también, porque la verdad no se siente muy agradable. Dice el segundo es de comparación y contraste. Muy bien, gracias Carlos. De comparación y contraste dice, contiene la información clave acerca de 2 o más conceptos y ponen en manifiesto sus similitudes y diferencias. Entonces, cuando yo quiero comparar 2 temas, cuando quiero ver la diferencia entre 2 temas, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la diferencia entre animales vertebrados y animales invertebrados. Entonces, puedo anotar las características de cada uno para luego compararlos. Puedo hacer un organizador gráfico
de comparación, ¿verdad? Estar comparando dos elementos, o 3, o 4, o el número de elementos que yo quiera, ¿verdad? Y luego el de causa y efecto, que es como este que tengo acá, como el de espina de pez, donde tengo las causas en la parte del medio, digamos, y al final ya aparece cuál es la consecuencia. Y el último, ¿cuál es el? Ah, no, perdón, el número 4, porque falta uno, ¿verdad? ¿Cuál es el cuarto? Organizador gráfico ¿de qué? Causa y De efecto. proceso, ¿verdad? ¿No? De proceso. Tengo una duda hablando de este tema, la tarea. La tarea de hacer un no sé qué con un montón de veces. Ajá. No sé si tengo que hacer uno por cada tema o tengo que hacer uno por todos los temas. Es mejor que hagas uno por cada tema, porque si haces uno por todos los temas va a quedar demasiado grande. Y van a haber temas que tal vez no vas a poder ponerlos en el mismo organizador, ¿verdad? Entonces es mejor uno por tema. Miren, hablando de eso que está diciendo Adrián, quiero aprovechar para recordarles, no sé si habían visto, pero en el cronograma de esta semana aparece fecha de entrega 9 de octubre, ¿oyeron? Entonces, las tareas, al menos las de mis clases de esta semana, no son para este viernes, sino para el otro viernes, porque es una tarea grande, ¿verdad? Es la última que tenemos de todo el año, porque ya se nos termina. Entonces, tienen 2 semanas para hacer esa tarea, pero O sea no que es la van a- última tarea. Sí, son las últimas tareas, porque como les conté que tenemos el... Miss, entonces esta que nos dejó esta semana, ¿es la última tarea o la penúltima? No, esta sería la última hoja de trabajo, porque ya después de las siguientes semanas, ya vendrían, vamos a ver, el 9, solo déjenme ver el calendario. Si ustedes van a entregar esa tarea el 9, sí. También tenemos otra Siguiente tarea para semana, tenemos una tarea para este viernes. para No, este el viernes, no, cerdito. sino que es para la siguiente semana, el día 9, viernes 9. Y después de esta semana, ya son evaluaciones o proyectos finales de la unidad, que es la última unidad, entonces son sus proyectos finales del año, ¿verdad? No, es el cerdito que nos pidió para este viernes. La Ah, sí. alcancía. El trabajo que estamos haciendo de la alcancía del cerdito, ese sí lo vamos a terminar este viernes. Solo lo vamos a colorear y eso es ya lo único que nos falta. Pero eso es esa parte, ¿verdad? Porque ese ya no estaba, no recuerdo si lo coloqué en el cronograma o no, pero eso sí lo terminamos este viernes. Ahora revisen bien, bueno, igual aquí les estoy recordando, ¿verdad? En el cronograma, las tareas de esta semana son para entregar el otro viernes, el viernes 9. Entonces no vayan a andar corriendo ahí, sino tranquilos, ¿verdad? Mirce, Sí, Mirce, bueno. ya hice la Muchas tarea. gracias. Pensé de que el jueves no íbamos a tener descanso. Ah, sí, No, va a haber descanso, también van a tener descanso el sí. jueves. No, es que como nos dejó esa tarea que usted dice que es para el otro viernes, Ya te entendí, antes de eso pensé de que no íbamos a tener descanso el jueves. Por ya eso. te entendí. Pero sí van a tener, ¿verdad? Entonces sí, es para la otra semana. Entonces, para que lo hagan ahí tranquilos y quede bonito, ¿verdad? Y, bueno, esa era la pausa. No sé si alguien tiene duda de eso, de las tareas. ¿De qué mes? De las Nada, tareas de las tareas. ¿no? Y ahí se acuerdan que mañana no nos conectamos aquí. ¿Oyeron? Mañana no hay clases acá, porque es la Entonces nos actividad, estamos descansando en nuestras casas. es la actividad del Día del Niño. Entonces, pues ahí en el colegio los vamos a estar esperando a las maestras para darles una sorpresa y pues que lleguen ahí con sus papás los que puedan, ¿verdad? Yo sé que no todos van a Les va a dar poder, dinero no van a dar dinero, a la mis. pero sí te voy a dar, Una pista que nos va a dar. es una sorpresa. Pero no sorpresa de que no sepan qué es, sino que literalmente es una sorpresa. Entonces, Es un PlayStation 5, mis.
La verdad, ustedes es que no va a ser algo tan grande ni tan costoso, ¿verdad? Económicamente, pero lo más importante también va a ser poder vernos, poder saludarnos un ratito, aunque sea así de lejos, y pues lo que va en la sorpresa, dentro de su sorpresa, tal vez no sea lo más importante, ¿verdad? Aunque sí es algo que yo sé que les va a gustar, que es algo que les gusta a todos los niños. Lo más... Comida. Dulces. Ah, ¿verdad que sí les gustan? Entonces, ¿Ya se duermes? yo ya estoy preparándolas para llevárselas mañana y espero que la mayoría pueda estar. Muy bien, pero acuérdense que lo más importante no es en sí la sorpresa física, sino poder vernos, saludarnos, saber que estamos bien, ¿verdad? Eso es lo más importante. Entonces, los que puedan llegar, por ahí los vamos a esperar. Y vamos a continuar entonces acá. Dijimos de proceso, muestran la secuencia lógica de pasos o acontecimientos para un fin determinado. Aquí, por ejemplo, podemos utilizar un organizador gráfico de proceso. Javier, te voy a silenciar un ratito, ¿viste? Porque se oye ruido al fondo. No sé si... No sé, pero se escucha la voz de alguien ahí, perdón. Bueno, entonces, de proceso, por ejemplo, cuando yo quiero dar una instrucción acerca de cómo funciona un aparato, por ejemplo, puede ser un instructivo, entonces voy paso a paso, ¿verdad? Paso a paso. Primero se hace esto, luego lo otro, hasta llegar al funcionamiento de tal aparato, por ejemplo. Entonces ahí tengo un proceso. Y ese es el organizador gráfico que voy a utilizar en ese caso. Luego tenemos el último. ¿Cuál es el último? Organizador gráfico, ¿qué? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Lo tienen ahí? Cronológico. Cronológico. Muy bien. A ver, sin leer el texto, ¿qué idea les da esa palabra de cronológico? A ver, ¿qué será? Sobre tiempo. Ajá. Una línea de tiempo. Ajá. Por eso lo dice en orden cronológico. Muy bien. Entonces, miren, esa partecita de crono, yo sé que ya la han escuchado en otros lugares, El ¿verdad? cronograma. Ajá, cronograma, por ejemplo, o en esta película, ¿cómo se llama? Esa película donde sale ¿cómo se llama este villano? Ay, no recuerdo, en Mini Espías. No sé si alguien vio esa película en Mini Espías. Ah, sí, me hice la primera o la segunda. Creo que A mí no me gustan esas No, películas. la segunda. Ah, de que el villano es del tiempo, de que Ajá. controla los relojes. Ajá, ¿Se ajá. recuerdan cómo se llamaba ese villano? Sí, no sé, cronológico Algo de o algo así. crono, ¿verdad? Creo No que sí, recuerdo. cronológico. Sí, muy bien. Entonces, todo lo que ustedes vean que tenga esa pequeña partecita de cronológico, cronograma, se refiere al tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué idea nos da un organizador gráfico cronológico? ¿A qué se puede referir esto? ¿Qué es de tiempo? Que es de tiempo, ¿verdad? Entonces, yo puedo mostrar más o menos algo así como una línea de tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, si voy a hacer un organizador gráfico para representar la biografía de algún personaje, por ejemplo, quiero presentar la biografía de la vida de Gustavo Ábalos, entonces voy a anotar el año que nació, cuándo dio sus primeros pasos, en qué año entró al colegio, y así, ¿verdad? Se hace más o Cuando menos se murió, en el No, caso cuando fue, cabrón. cuando fue su última comida. También. No, cabrón. no detalles así, como de qué comía o qué día se bañaba, no, son mentiras. ¿Y qué día? Una vez a la semana. ¿Y qué querías? Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? Acontecimientos en el tiempo. Y aquí hay otra parte de uso del bosquejo. Y dice que un bosquejo consiste en destacar las ideas principales de un texto, las ideas secundarias y las relacionales que existan entre ellas. Las relaciones, perdón. Puede ser útil para plantear la estructura de una investigación o la información que concluirá un organizador gráfico. Entonces, el uso del bosquejo
como dice acá, nosotros ya después de hacer nuestro organizador gráfico, hacemos un bosquejo de la información, ¿verdad? Lo podemos hacer antes. ¿Qué ¿Qué es un información bosquejo? tenemos? Es utilizar la información que tenemos para luego hacer nuestro organizador gráfico, ¿verdad? Entonces Ah, bueno. aquí, por ejemplo, tenemos el tema de Miguel Ángel Miss, en Asturias. las Miss, cubra la otra página que ahí están las respuestas. Sí, ¿verdad? Gracias. Entonces, ahí, por ejemplo, teníamos la vida de Miguel Ángel Asturias. ¿Qué tipo de organizador gráfico podríamos utilizar para representar la vida de Miguel Ángel Asturias? ¿Qué tipo de organizador? A ver. ¿Seguro A mí que está más cerquita. ¿Cómo? Estaba más cerca la respuesta. Ya era leíble. Tú me dijiste que la tapaste. Jerárquico. Yo no conozco ese nombre. Bueno, miren, ¿se recuerdan que yo les dije que para representar la vida de alguien podíamos utilizar un tipo especial de organizador? ¿Cuál fue el que mencionamos? Para representar Cronológico. cronológico, ¿verdad? Entonces, miren, aquí para representar la vida de Miguel Ángel Asturias podemos tomar datos biográficos, su carrera literaria, sus reconocimientos, sus obras. Entonces podríamos hacer un organizador gráfico tomando en cuenta los datos biográficos, anotando su año de nacimiento, en este caso su muerte iría al final, ¿verdad? La educación, en qué año estudió en la USAC, en qué año se graduó de periodista, anotar también las fechas donde él escribe sus obras. Miren, estas son obras del señor Miguel Ángel Asturias, Leyendas de Guatemala, El Señor Presidente, Hombres de Maíz y Mulata de Tal. ¿Alguien ha leído alguno de estos libros? ¿Alguno o algunos? ¿No? Bueno, entonces recomendados esos libros, ¿verdad? ¿Y en qué año recibe estos reconocimientos también? Entonces, ya teniendo nosotros la idea de las fechas que queremos anotar en nuestro organizador gráfico, porque aquí ya tenemos los datos en este caso, ya nos vamos a realizar nuestro organizador, ¿verdad? Pero el bosquejo nos sirve para eso, para tener clara la información que vamos a utilizar en nuestro organizador, ¿verdad? Entonces, ahora sí vamos al ejercicio. Vamos a probar si aprendimos bien lo que acabamos de leer. Y dice en la 253, rodea el tipo de organizador gráfico que se ejemplifica y luego responde. Aquí tenemos, y les voy a ir dando pistas y ustedes me dicen cuál de los 5 tipos de organizadores gráficos es si es jerárquico, de comparación, de causa-efecto, de proceso o cronológico. Esta parte de elementos de la comunicación se divide o se desglosa en 5 partes. El emisor, el receptor, el mensaje, el código y el canal. Y luego ya nos va indicando a qué se refiere cada uno. Entonces tiene 3 niveles, pero parte de una idea principal. Entonces, ¿qué tipo de organizador gráfico es? A ver. Jerárquico. Jerárquico, muy bien, te felicito, Valerie. Es jerárquico porque parte de una idea y luego desglosa los... Aplauso virtual. Ahí hay una pregunta, ahí debajo del organizador, debajo de donde dice nivel 1, nivel 2 y nivel 3, dice qué tipo de organizador gráfico de información se ejemplifica. Y entonces ustedes van a encerrar donde dice qué cosa. Jerárquico. Jerárquico, muy bien. Ahí encerramos jerárquico. Y miren, esa palabra jerarquía viene, yo sé que también la han escuchado, viene como de un... El jerárquico que está marcado con negro, Miss. Sí. El jerárquico es el que encierras tú en un círculo, ¿verdad? Porque este organizador que tiene... Es el primero que está hasta arriba. Se va. El primero, sí, es jerárquico. Miss, ¿qué página está? En la 253. Donde dice jerárquico en el ejercicio 1, ¿verdad? Ajá, en el ejercicio 1 está el organizador gráfico de los elementos de comunicación y luego en la parte de abajo te hacen la pregunta, ¿qué tipo de organizador gráfico de información se ejemplifica? Entonces ahí están anotados los 5 tipos y tú encierras el jerárquico, que es el tipo de organizador gráfico de elementos de la comunicación que está ejemplificado arriba.
La segunda pregunta dice, ¿cuál es el tema de este organizador gráfico? A ver, ¿cuál será el tema? Medios de comunicación. Medios de, perdón, elementos, gracias Sofi. Sí, ese es el tema, elementos de la comunicación, y lo podemos ver porque de ahí es donde parte todo lo demás, ¿verdad? Entonces ya se empiezan a enumerar. ¿Cuál es el tema del organizador gráfico? Los elementos de la comunicación, ¿verdad? Ahí nos ayudó Sofi con eso. Luego la segunda pregunta dice, ¿qué información se incluye en el nivel 1 del gráfico? ¿Qué tenemos en el nivel 1? ¿Cuál? ¿Qué cosa? Tema central. El tema central, muy bien. Entonces, ¿qué información se incluye en el nivel 1? El tema central, ¿verdad? Y aquí, en el tema central, es de donde parten todos los demás temas, ¿verdad? No podríamos colocar uno de esos subtemas como tema central, ¿verdad? Sino tiene que ser el que abarca a todos, ¿verdad? Y luego la tercera pregunta dice, ¿qué información se incluye? ¿Qué hay que encerrar ahí? ¿En la segunda? En la segunda no tienes que encerrar nada, solo respondes qué información se incluye en el nivel 1 y ahí lo que incluye es el tema central, ¿verdad? Esa sería la respuesta, el tema central. Y la pregunta tercera dice, ¿qué información se incluye en el nivel 3? A ver, ¿cuál es la información que se incluye en el nivel 3? ¿Qué es todo eso que yo puedo encontrar en el nivel 3? Definición de los conceptos. Eso, Información. la definición de los conceptos, o como dijo Valerie también, la información, ¿verdad? La información de los conceptos, muy bien. Eso lo pueden anotar ahí en la respuesta número 3, ¿verdad? La definición de los conceptos. Miren, algo bien importante también ustedes para que lo puedan aprender hoy, es que en ese nivel 2, ya saben cuál es el nivel 2, ¿verdad? ¿De qué estoy hablando? ¿Sí? ¿O alguien no sabe cuál es el nivel 2? ¿Por qué no? Está entre el primero y el segundo. Ajá, donde dice emisor, receptor, mensaje, código, canal, todo eso es el nivel 2, todas esas palabras. Ahora miren, a estas palabras se les llama conceptos. Las palabras son conceptos, ¿sí? Y cuando yo ya explico a qué se refiere cada uno de esos conceptos, a esas explicaciones se les da el nombre de definición. Fíjense que hay algunas personas que confunden estos dos términos, porque le dicen a uno, a ver, decime el concepto de árbol. A ver, ¿cuál creen ustedes que es el concepto de árbol? Hojas, troncos. Hojas, tronco, No. Miren, esa estoy cosa que diciendo tiene las hojas adentro. concepto. En realidad el concepto es la palabra árbol. El concepto es árbol. Ahora, si yo les digo, a ver, díganme la definición de árbol, ahí sí es diferente. Entonces, ¿cuál sería la definición de árbol? Es un ser vivo que realiza la fotosíntesis. Y entonces ya empezamos a explicar qué es un árbol. Pero ¿cuál es el concepto? Es la palabra. La palabra es el concepto. Y la definición es la explicación de ese concepto, ¿verdad? Entonces, donde dice nivel 2, tenemos conceptos. Y en el nivel 3, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué tenemos en el nivel 3? Son las ¿qué? La palabra con D. Definiciones. Definiciones, muy bien, definiciones. A ver, para el concepto de libro, ¿cuál será la definición? ¿Quién me puede decir la definición de libro? Hojas, páginas. Ajá, esos son sus elementos, ¿verdad? Pero su definición podría ser, es un escrito, ¿verdad? Que contiene Un medio de información. un medio de información, ¿verdad? Pero todo eso que estamos diciendo entonces es una definición, ¿verdad? Y el concepto sería la palabra libro, ¿verdad? Bueno, vamos a ir con la siguiente. Dice, ¿dónde está el número 2? Explica por qué es importante
delimitar el tema de investigación antes de seleccionar las fuentes de información. Esto es algo de lo que hablamos ayer. ¿Por qué es importante tener límites o saber qué cosa yo voy a investigar antes de ir a investigarlo? A ver, ¿Cuál iba en el 3? Disculpe. ¿qué manda? ¿Cuál iba en el 3? En el 3, ¿qué información se incluye en el nivel 3? Las definiciones. Gracias. Las definiciones. Ajá, muy bien. Entonces, ¿por qué creen ustedes que es importante primero delimitar el tema y luego investigar? ¿Por qué creen que es importante eso? No quieren participar hoy, ¿verdad? A ver. Yo estoy cansado, mis. Ay, estás cansado. ¿Te acostaste tarde? No, me acosté como a las 10. Ah, eso es muy tarde. A las 8 te tienes que acostar. Bueno, miren, pues, voy a poner la pregunta de otra forma. Miss, ¿Sí? en realidad no es tarde porque antes a las 10 te tenías que acostar por ley, ¿no? Ah, no, a las... No, A las 10 eran por las ley te 8. tenías que acostar. ¿Eran las 8 no? ¿Por qué te tenías que Creo que acostar? eran las 8. Sí, a las 8 se tienen que acostar ustedes. Miss, a las 10 ya nos tenemos que dormir por ley. Por ley. Pero ese es el toque de queda. Sí. Cabal. Ah, el toque de queda, pero dentro de tu casa. Ya no puedes salir de tu cuarto. Miss, dicen que mañana no va a haber toque de queda. Ay, no he escuchado, Miguel. Ya me voy a informar. Dicen que van a quitar el toque de queda. Sí, algo así Por el estaba. día del niño. En serio. Pero los niños se lo dan solo en el día, ¿verdad? No, por el día del niño no lo van a quitar completamente. Dale. El presidente quiere dar un regalo a los niños contagiándose. Sí, ¿no? Miss, era un regalo. No, no creo. Si lo quitan, Nos dejó Ese salir regalo por del fin. parte del presidente va a ser contagiarnos. ay, no. Mira, y si Sí, lo quitan, no de le todas faltó maneras, contagiarse el no por mismo. el día del niño, ¿verdad? Sino por ya decisiones presidenciales. Pero sigamos ustedes, porque si no, no nos va a dar tiempo. Entonces, no han dicho, nadie ha comentado por qué creen que es importante delimitar Michelle, antes de investigar. Hola, Carlos, acabas de entrar, ¿verdad? Miss me está sacando. Sí, Si sí, no, Miss me está sacando. sí, te saca, pero es que la verdad no sé, Miss, tu internet está algo malo, ¿verdad? Sí, Miss. A todos nos pasa. Pero mira, hay que terminar la ¿qué noción pusieron en la 2? ¿qué información incluye en el nivel 1? Esa. No, Miss, se me explica por qué es importante delimitar el tema. Ah, no lo hemos escrito porque nos pusimos a hablar del toque de queda, entonces no lo hemos escrito. Entonces, Entonces no te perdiste de mucho de la clase. Bueno, entonces, pero nadie ha comentado nada. ¿Por qué creen ustedes que es importante primero delimitar el tema y luego investigar? ¿Por qué? Arte. ¿Por qué? para tenerse informado del tema y no hablar mal del tema. Ajá, muy bien. Pero ¿sabes qué otra cosa? Eso que dice Natareno está muy bien, pero otra cosa importante también es para no salirnos del tema, porque a veces, como les decía ayer, empezamos investigando una cosa y terminamos con otra, o así como nos pasó ahorita, que estamos hablando de esto y terminamos hablando de... Miss, siendo que esta es la última clase que ya duró bastante, Miss. Sí, es Miss. que me estoy guiando por el reloj, pero creo que sí, ya se nos pasaron 3 minutos. Entonces, donde dice explica por qué es importante delimitar el tema es para no salirnos del tema que teníamos previsto, para no salirnos del tema. Por eso es importante primero delimitar. Bueno, y vamos a modificar estas preguntas que están abajo y dice modifica la pregunta de investigación con base en los consejos. Propon 3 fuentes que se podrían consultar para esta investigación y explica la importancia de estudiar ese tema. ¿El gluten causa alergia en algunas personas? Esa sería una pregunta de investigación. El paso 1, conviértela en una pregunta abierta. ¿Cómo podríamos cambiar esta pregunta a una pregunta abierta? Porque ahorita es cerrada. El gluten... Miss, que es una pregunta abierta, Miss. Pregunta. Una pregunta abierta puede
tener una respuesta diversa, donde haya una respuesta amplia. ¿Qué manda? Yo de que Yamatel dijo, al que le da, lástima, y al que no le da, qué bueno. Y ahorita que está infectado, dice, no debí de haber dicho eso. Sí, ¿verdad? Bueno, El karma. pero miren, vamos a enfocarnos porque ya tenemos poquito tiempo. ¿Cómo podemos convertir esta pregunta cerrada en una pregunta abierta? Miss, hay medicamentos. No, esa no sé. Ah, muy bien. ¿Qué medicamentos podría ser, verdad? Ajá. ¿Qué medicamentos ayudan a las Miss, ¿qué medicamentos hay contra las alergias, verdad? Que produce el gluten, eso está muy bien. ¿Qué medicamentos hay para las alergias que produce el gluten? Eso está muy bien. Y, Eso hay que poner, Miss. ajá, sí. Y luego dice, elige qué aspecto del tema llama tu atención para enfocar tu investigación. Esto lo va a hacer cada uno. Aquí como esto de las alergias que produce el gluten es algo muy grande, una investigación muy grande. Cada uno escriba qué le gustaría saber acerca de las alergias que produce el gluten, ¿verdad? Anoten. Miss, la primera que era, y ¿qué lo vamos a medicinas? dejar ahí. La primera era qué medicamentos ayudan para las alergias que produce el gluten. Nos miramos entonces en 10 minutos, chicos. ¿Oyeron? Adiós, Miss. Adiós, Miss. Adiós, adiós.